Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Para orar eficazmente, conoce a Dios. Mira, la efectividad de tus oraciones no depende de cuánto tú conozcas acerca de la oración. La efectividad de tus oraciones depende de cuánto tú conozcas a Dios, cuánto tú sepas del Señor, cuánto tú tengas la experiencia de haberte acercado a Dios. Eso va a ser la efectividad de tus oraciones. Es decir, cuanto más conozcas a Dios, más efectivas van a ser tus oraciones. Mucho más importante que aprender acerca de la oración, conceptos, teologías y cualquier cantidad de situaciones que tengan que ver con la oración, es importante conocer mucho más acerca de Dios. Y mucho más cuando sabemos que Dios es un Dios multidimensional, es decir, conocerlo a Él no es una tarea a corto plazo. Es una tarea que nos lleva esta vida y otras 3 más, y aún así nos quedaría faltando espacio para poderlo conocer a Él de una manera importante. Eso significa que Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro. Conocer a Dios significa que hay que conocerlo en esas 3 dimensiones: quién fue en el pasado, cómo está actuando en el presente y cómo va a actuar en el futuro. Él está en la tierra, pero también está en el mundo espiritual. Entonces ya te debes dar cuenta más o menos que el conocer a Dios es una tarea que realmente significa mantener una relación constante con Él, para mantener aprendiendo casi que todos los días y a todo instante de Él, para que mi oración pueda ser una oración eficaz, haciéndosela a un Dios al cual yo puedo conocer. Te voy a decir algunas pautas de formas a través de las cuales puedes ver el carácter multidimensional de Dios. Primero, lo ves en la creación de Dios. Es importantísimo entender que la forma más básica de entender a Dios es a través de su creación. Dios creó un mundo y un universo multidimensionales porque Él es un creador multidimensional, es un Dios multidimensional. Romanos capítulo 1 versículo 20 dice lo siguiente: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Solamente con relacionarte con la naturaleza, solamente con mirar la naturaleza, ya te genera una pregunta, y es: ¿quién hay detrás de todo esto? ¿Qué mente inteligente pudo conjugar los colores, las formas y todo lo que tiene que ver con la creación? Y ya te das cuenta que a través de esa creación puedes conocer a Dios y puedes saber que ese ser maravilloso, creador de todas las cosas, es un Dios grande, es un Dios poderoso, pero sobre todo es un Dios de amor, un Dios con unas características muy particulares a favor de nosotros, su creación. Podemos aprender mucho acerca de Dios solamente con mirar la naturaleza. Por ejemplo, cuando miras el orden de la naturaleza, la estructura, te das cuenta que nuestro Dios es un Dios organizado, creativo, poderoso, y la creación es compleja. Entonces el Dios que está detrás de esa creación es un Dios complejo, es un Dios con diferentes maneras de ser, de manifestarse, y con personalidad que para nosotros a veces no es tan fácil de comprender, pero Él está abierto a dejarse conocer por nosotros. Segundo factor que nos ayuda a entender mejor a Dios es que lo podemos entender a través de la encarnación de Jesús. Juan capítulo 1 versículo 14 dice lo siguiente: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan 1:14. Si hubiera querido Dios comunicarse con las hormigas, Dios se hubiera convertido en una hormiga. Si hubiera querido comunicarse con las vacas, se hubiera convertido en una vaca. Pero Dios quería comunicarse con los seres humanos, por lo tanto se encarnó en un ser humano. Y a través de ese espacio de la encarnación de Jesús, nosotros podemos conocer tremendas verdades y características acerca de nuestro Padre Celestial. Porque Jesús es Dios mismo, es Dios encarnado, es Dios hecho hombre. Entonces Jesús no está limitado por el espacio ni por el tiempo, porque Él es multidimensional. En Jesús podemos conocer a Dios. Conoces a Jesús, conoces a Dios de una manera plena, de una manera total. Apocalipsis 1:4 dice lo siguiente: gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono.
palabras bien interesantes y descripciones bien interesantes acerca de Dios, acerca de Jesús, a través de las cuales podemos hacernos una idea de quién es Él. Y la tercera manera en que podemos entenderlo a Él también es a través de cómo se mueve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios también, y a través de ver, de conocer el obrar del Espíritu Santo, también podemos conocer a Dios. Dice Juan capítulo 3 versículo 8, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. No puedes poner al Espíritu Santo en una caja. No puedes controlar al Espíritu Santo, porque es como el viento. No sabes de dónde viene, no sabes para dónde va. Se mueve en dimensiones que nosotros no nos movemos. Se mueve de un lado a otro sin que nosotros sepamos exactamente hacia dónde va ni para dónde viene. Porque es Dios, porque es soberano, porque hace lo que Él quiere y porque está por encima de cada uno de nosotros. Cuando logramos entender o logramos conocer ese mover del Espíritu Santo, entonces nos damos cuenta de las características que Dios tiene, y al conocer a Dios nos permite ser mucho más efectivos en nuestra manera de orar. Orar a un Dios al que conocemos, orar a un Dios del cual ya empezamos a tener ideas, orar a un Dios acerca del cual ya empezamos a tener cierto acercamiento, cierta comprensión. Nunca la vamos a tener toda, pero vamos a ir teniendo acercamientos, vamos a ir teniendo comprensión acerca de lo que Dios tiene para nosotros. No permitamos entonces quedarnos con una simple imagen de Dios que tal vez la heredamos de lo que nuestros padres nos dijeron, o tal vez simplemente la obtuvimos del aspecto cultural o religioso. No, yo quiero invitarte a que, si en verdad quieres establecer una dinámica de oración efectiva y eficiente, aprende a conocer a Dios. Aprende a conocer a Dios a través de por lo menos estas tres claves. 1, la creación. 2, la encarnación de Jesús. Y 3, el mover del Espíritu Santo. Esos 3 elementos te van a dar suficiente material para que puedas aprender a conocer cada día más y más a Dios. Y cuando vayas a hablarle a Él a través de tus oraciones, pues tengas una claridad y un sentido mucho más real de a quién le estás hablando, por qué le estás hablando y qué es lo que tienes que decirle. Para hacer de tus oraciones algo más eficiente, no necesitas saber mucho acerca de la oración, sí necesitas saber un poco más acerca de Dios. Y en cuanto más aprendas de Dios, mucho más eficientes van a ser tus oraciones. El desafío para hoy entonces es acercarse más a Dios, conocerlo más, y que eso desarrolle un hábito y una dinámica de oración mucho más efectiva. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.